Esto es una obra de arte. Buenas, bienvenidos a no una reseña porque no lo he acabado, pero bueno, a un comentario, ¿no? A mitad del libro del Camino de los Reyes. Obviamente sin spoilers porque no me lo he acabado, no me vais a hacer spoiler en los comentarios, espero. Y bueno, es más que nada por si alguien quiere empezar a leérselo o quiere empezar el Cosmere por aquí o alguien aún no ha llegado, pues que vea una reflexión de la persona que lo está leyendo pero que no va a haber spoilers, ¿vale? Bueno, os gusta mi camiseta de Monstruos S.A., que esto también os lo quería comentar, es chula, ¿eh? Y también que no os podéis quejar porque llevo 11 días seguidos subiendo vídeo, aunque este lo estoy grabando el día anterior a subirlo. O sea, hoy es martes, lo subiré mañana miércoles, pues cuenta para mañana ya. Os quería hablar del Camino de los Reyes porque al final, si vas a leer el Cosmere o a Brandon Sanderson, vas a tener que acabar tocando este libro pronto o tarde, ¿vale? Da igual, lo vas a tener que acabar leyendo. Y es, o sea, es la saga tocha o son los libros grandes de Brandon. Y yo ahora mismo voy por la página 626 a punto de empezar el capítulo 36 y sería todo esto de aquí, ¿vale? Llevo leído yo, o sea, esta es la portada, aunque es como se ve en modo espejo, y llevo ya leído todo esto, que ya es más de la mitad, más o menos, o parece, a lo mejor es como las otras páginas están pasadas ya, pues parece que ocupen más volumen. Pero si no es la mitad, es un poco más o casi casi ahí. Y yo he tenido una experiencia con este libro un poco así que yo he pensado, es que no me está gustando. No estoy sintiendo lo mismo que con los otros libros de Brandon Sanderson. Y además que me lo empecé a leer en marzo y ahora estamos en julio y ahora voy por la mitad. Pero es que lo peor es que en junio, o bueno, sí, principios de julio, hará 2 semanas, yo voy por la página 250, pongámosle, ¿vale? 200 y algo. Y me he leído en 2 semanas o menos, incluso 300 páginas. Entonces, me he leído mucho más en 2 semanas que en 4 meses, ¿vale? O sea, que quiero hacer un poco también esta reflexión y qué es lo que os podéis esperar para quienes no hayáis leído este libro y por qué yo he tardado tanto en leérmelo y cómo cambia Brandon de Nacidos de la Bruma al Archivo de las Tormentas. No voy a hacer ningún spoiler de ningún libro, ni El Camino de los Reyes ni ninguno de los anteriores. Lo que sí que voy a hacer va a ser comentar cómo son un poco los libros o sagas con adjetivos, ¿vale? Por ejemplo, es un libro más dinámico, este es un libro más así, pero no va a haber spoiler ni del contenido de la obra. Yo me he leído Nacidos de la Bruma, El Antris y El Aliento de los Dioses en este orden, más relatos correspondientes a cada uno de estos libros o, bueno, sagas. Tenéis playlist con la reseña de cada libro, con mi trayectoria, con mi colección, con cosas así del Cosmere, ¿vale? Entonces lo podéis ir a ver si os interesa pues alguna reseña más en concreto. Pero os lo digo porque voy a comparar un poco estos libros, que son con los que yo creo que se debería empezar además, con la obra grande, que es la que yo estoy leyendo ahora, y por qué he tardado un poco en leerla fluidamente. Vale, si volvemos a Nacidos de la Bruma, Nacidos de la Bruma, el primer libro, que es El Imperio Final o Nacidos de la Bruma, es un libro en el que hay un problema, se resuelve, es un libro muy adictivo, hay mucha acción, es muy dinámico, no te aburres en ningún momento, pero claro, el problema se resuelve. Entonces, claro, en el segundo libro, para no hacer una parte 2 de las malas, ¿no? Lo típico de las segundas partes no valen nada, Brandon Sanderson tiene que plantear un nuevo problema o coger consecuencias del primer problema y ver cómo afectan a los personajes, ¿vale? Por decirlo así. Pero claro, para que no quede pobre, pues tiene que plantear o introducirnos algo nuevo. Y es lo que hace en el segundo libro, de Nacidos de la Bruma, y por eso a mí se me hace un poco más denso la primera parte de ese libro porque es muy introductorio, hay mucha descripción, te explica muchas cosas, sabes qué pasa después del primer libro, cómo está el mundo. Entonces a mí se me hace un poco largo. Pero el primero, el final del segundo y el tercero entero es increíble y es muy adictivo y es muy dinámico todo. Entonces, como trilogía está muy bien. En el Antris es un libro que a mí me gusta, es dinámico también, puede ser un poquito más pobre si le quieres ver alguna pega, pero no sé, lo veo del mismo estilo. O sea, en ambas sagas te habla del sistema de magia, te explica cómo funciona, te explica la mitología o
la religión de cada libro, porque Brandon Sanderson en cada libro mete religión, se la inventa y la cambia un poco, pero siempre hay religión desde cada planeta y desde cada punto de vista y a quién adora cada persona. Y luego en el aliento de los dioses, aquí es cuando empiezo a ver un poco de problema, que es lo que veo yo aquí con el Camino de los Reyes, que es que en Elantris y Nacidos de la Bruma te lo da todo súper masticado, te explica cada paso, por qué esto ocurre, por qué creen en esto, cómo es el sistema de magia, todo muy paso a paso para que lo entiendas. Y es una de las cosas que a mí me habían gustado de los libros, que los podía seguir y me enganchaba porque lo entendía todo, seguía las peleas, todo lo que ocurría con la magia, lo entendía. Y en el aliento de los dioses hay muchas partes de explicación que me faltaban. Porque te explicaba cosas como si tú ya las supieras o se hubieran explicado o estuvieran en el Ars Arcanum o en algún lado. Y de golpe a mitad del libro al final te explicaba bien cómo funcionaba ahí pues la religión o la magia o no me acuerdo qué era, ¿vale? O bueno, los rangos de poder. Luego ya te lo explicaba, pero había pasado mucha parte del libro. Aún así, como es una historia corta, me había enganchado también mucho el aliento de los dioses. Y ahora, con el Camino de los Reyes, me he encontrado que pasaba un poco lo mismo, que es que sí que te hace un poco de introducción de cómo funcionan algunas cosas, pero yo ahora estoy a mitad del libro y o sea, no sé la religión cómo funciona, no sé quiénes son los malos, quiénes son los buenos, a quién sigue la gente. Es como, se menciona varias veces, pero no me queda claro quién es bueno, quién es malo. Además, como siempre hay plot twist en estos libros, luego el malo es bueno y luego va a ser malo y luego no sé qué, ¿sabes? O sea, plot twist de Brandon Sanderson, pero me falta mucha información a mí aún. Y es una pega y es una cosa que no me gusta de los libros que vienen ahora en mi orden de lectura, que se ve que eso están las explicaciones muy dispersas, están más adelante en el libro. También supongo que así te ayuda como a hacer el plot twist o a que no te esperes que vaya a ocurrir algo porque ya te lo han medio explicado antes, pero como tú no te enterabas mucho, luego te lo pone ahí y te dice, no, es que esto ocurre por esto, toma. Y no sé, eso, es como lo único que me falla un poco que haya tan poca explicación cuando nos había acostumbrado a que hubiera mucho. Pero bueno, esto por una parte que es en cuanto a los sistemas, ¿vale? De estos dos libros que quería hacer un apunte en general de lo que llevo leído ahora y de una diferencia que he visto. Y luego, en cuanto a por qué he tardado tanto en leerme el libro, os he tenido que hacer esta reflexión de Nacidos de la Bruma, de esta introducción a un nuevo problema, porque el Archivo de las Tormentas va a ser una colección de 10 libros, con lo cual lleva 5 publicados, y si van a ser 10 libros todos de 1200 páginas, tendrá que introducir bien las cosas, ¿no? Que es lo que en teoría hace en este libro, pero que yo supongo que va a hacer en todos, en cada uno va a haber un problema distinto o consecuencias de anteriores, pero que no nos los va a explicar todos aquí. Pues yo, claro, empecé a leer en marzo este libro y me enganchó bastante el principio. De hecho, la típica frase que habréis oído por edits en TikTok y tal de cómo empieza este libro, toda esta primera parte me había gustado mucho porque hay como un prólogo, ¿vale? Antes de la historia. Empiezas a leer la historia y también, pero es verdad que hay mucha descripción de mundo, hay mucha descripción de personajes, de cómo son algunas cosas, de ciudades, de mundo y además yo aquí me perdía un poco con las relaciones, con los nombres, con quiénes quieren las primeras páginas, porque es eso, yo creo que aquí si vas a hacer un mundo tan grande, si vas a introducir a tanta gente, tendría que haberlo vuelto a hacer como en Nacidos de la Bruma, que era explicando características distintas de cada cosa para que en nuestra cabeza se pudiera diferenciar. Pero bueno, ¿y qué pasa? Que yo en marzo, cuando lo empecé a leer, sabía que me venían exámenes, pero dije, bueno, lo empiezo igual, que estos libros me enganchan mucho, me gustan mucho. Después de los exámenes pensaba que tendría tiempo, tenía un montón de entregas y claro, luego ya me vinieron con un mes de diferencia los exámenes en junio. O sea, hice esto unos en marzo-abril, pasó mayo y a finales de mayo, principios de junio ya empezaba con exámenes yo. Por eso solo en este rango me he podido leer 200 páginas y ahora que acabé el 25 de junio, pero entre las notas, ordenar y situarme un poco yo en mi habitación, en mi casa otra vez, porque lo tenía todo hecho, vamos, un desastre. Y volver a leer, pues ahora ya
eso, voy por las 626, que ya he leído bastante más. Y ahora este libro, nada, me lo llevo a todas partes, me ha enganchado muchísimo, me gusta mucho, porque hay un momento en el que ya se va introduciendo uno a la historia, ¿no? Y te van enganchando los personajes, los vas conociendo, te caen muy bien, ya lo tienes todo un poco situado. He de decir también que yo en julio, bueno, junio, julio, cuando volví a retomar un poco el libro, me hablaba de gente y dije, vale, es que no sé, o sea, no sé quién es rey, quién es una figura religiosa, quién es protagonista, quién, ¿sabes? Porque también en todos los libros hay siempre algún rey o algún noble o alguno de un rango más alto. Así que me puse con el chat GPT y le dije, voy por el capítulo, creo que además iba por la primera parte o empezando la segunda. Le dije, voy por el capítulo tal de esta parte, ¿vale? Tenlo en cuenta para no hacerme spoiler de cosas que vayan luego. Y le hice preguntas. Le dije, si crees que esta pregunta, la respuesta viene después, dime que ya la descubriré. Si en teoría ya la tengo que saber, explícamela. Y le dije, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué relación tienen estos? Este no era primo de no sé quién. Y así le hice yo preguntas al chat. Obviamente los ejemplos son mentira, ¿vale? Son inventados para que no veáis un spoiler. Y ahí me fue respondiendo. Y hubo un par o tres que me dijo, esto aún no se sabe o ya lo verás. Yo cuando le pregunté todo esto al chat fue el momento en el que todo lo que había visto era como introducción, un montón de personajes, descripciones y todo eso. Y además lo había visto muy espallado en el tiempo, que dije, es que no me está gustando. Y me preocupé realmente porque me sorprendía que este libro no me gustara, sabiendo toda la buena crítica que hay con todos. Y me forcé un poco aquí, aunque últimamente no me preocupa tanto dejar libros a medias. Si, por ejemplo, alguno no me está gustando, como el año pasado en el resumen de lecturas os conté del de Stephen King, de Cuento de Hadas, eso lo dejé a medias porque es que iba justo por la mitad del libro, pero es que no me estaba gustando. Yo pensaba que después de la introducción ya, pero no me gustó. Y en este me forcé porque sé que me gusta el autor, sé que me gusta todo el universo y menos mal porque ahora me está gustando mucho. O sea, me forcé como a decir, vale, haz un esfuerzo, intenta eso, buscar información, volver a unir cosas para no volver a empezar el libro y sigue adelante y a ver qué ocurre. Y menos mal porque eso, 300 páginas más tarde, incluso antes, pero ahora mismo, hace 2 días yo le dije a mi madre, es que me encanta este libro, o sea, es uno de los mejores. No está ocurriendo nada del otro mundo, para mí Nacidos de la Bruma sigue siendo mi favorito, pero se va a convertir esta saga en una de mis favoritas porque no sé, o sea, me gusta mucho, me caen muy bien los personajes y se nota, o sea, no sé, como que lo noto en el ambiente, ¿no? Del libro que digo, va a pasar algo muy tocho. Y ahora, en esta parte del vídeo, antes de acabar, que ya llevaremos unos entre 10 y 15 minutos, supongo, voy a hacer un comentario con spoilers, ¿vale? Entonces, si vais eso por el capítulo 36 y queréis saber una idea mía que yo creo que va a ocurrir, bueno, os lo podéis ahorrar, os lo podéis ver, si ya os habéis leído el libro pues os podéis quedar, pero bueno, que sepáis que va a haber un spoiler con nombres de personajes que han salido hasta ahora y con una idea que yo tengo que creo que va a salir a partir de ahora, o sea, en la segunda mitad del libro. ¿Vale? Entonces ya 30 segundos, 40 segundos, ¿vale? Avisando que hay spoiler, ya os ha dado tiempo a salir. Yo hace poco me volví a leer la introducción en la parte de Seth, hijo hawaiano. Y Seth saca fuerzas de la luz tormentosa. O sea, me lo volví a leer porque hay un interludio en el que vuelve a decir él que él saca fuerza de la luz y luego su cuerpo derrocha luz tormentosa. Y qué curioso que Kaladin siempre sobrevive, no por el poder del guión. ¿Vale? Kaladin no sobrevive porque es el protagonista o sea, es uno de los protagonistas y tiene que sobrevivir a todas las carreras de los puentes y a la tormenta y todo esto, ¿vale? No. Kaladin sobrevive porque tiene gemas y tiene piedras cada vez que va a hacer algo. O sea, las carreras las lleva encima porque les dicen que no dejen los objetos en el barracón. Para la tormenta, Teft le da una piedra que estaba un poco, o sea, estaba opaca, pero con la luz tormentosa se recarga y por la mañana, que es lo que dice Teft, que es que además justo me lo van a explicar a mí ahora, pero le dice, ¿cómo es que tú estás vivo y la piedra está opaca cuando con la tormenta se debería haber recargado? Entonces, obviamente, Kaladin, igual que Seth, pues tiene este poder que aún no sé cuál es, no nos lo han explicado,
y tal en el libro, que es sacar fuerza, sacar energía de la luz tormentosa a través de las gemas y las piedras, así como los portadores de Esquirlada pues la sacan un poco de la armadura, ¿sabéis? Sacan como un aumento de capacidades y características. Entonces, bueno, este es el spoiler, que yo creo que Kaladin, al igual que Seth, pues puede sacar de ahí poder y queda a saber o que nos expliquen si están relacionados, si es gente seleccionada, si... O sea, por qué pueden hacerlo, ¿no? O cómo se hace. Eso es lo que queda saber. Supongo que me lo van a contar más adelante en el libro. Y ha hecho este spoiler. No tengo mucho más que contar, solo esto, que con este libro he tenido muchas emociones, he tenido momentos de decir por qué hay tanta descripción y por qué la descripción no es de la magia ni de ningún sistema religioso cuando quiero saber cómo funcionan las cosas. Y luego también pensé en dejarlo, pero dije, tengo que seguir, o sea, tengo el segundo libro, tengo el quinto, que esto no lo sabéis los de YouTube, pero bueno, en el short sí que lo subí. Tengo el quinto libro ahora también. El tercero y el cuarto no, el quinto del archivo sí. O sea, tenía que leérmelo y lo sabía, ¿eh? Yo sabía que lo iba a acabar, pero sí que hubo un momento heavy en el que dije, es que no me está gustando. Y nada, ahora me está encantando, tengo muchas ganas de hecho de seguir leyéndolo, que por eso en tan poco tiempo me he leído tantas páginas y yo creo que, bueno, es que además en menos de 2 semanas tenéis el plan del verano, que lo subí tal cual, lo grabé el mismo día, y ahí os digo que voy por la página 200 y algo, creo, o 300 y algo ya. Y en estos 7 días grabando Animal Crossing me he leído 300 páginas más. Entonces, obviamente va a haber reseña antes de que acabe julio, espero, y si no a principios de agosto, y luego ya veré pues si me leo Palabras Radiantes o no. Pero bueno, dicho esto, esta es un poco mi reflexión del libro, a día de hoy yendo por la mitad, que es un librazo que el Archivo de las Tormentas promete ser una gran obra y que me va a gustar mucho. Los personajes me están gustando mucho también. Y nada, que si aún no has empezado por el Cosmere, no lo hagas por este libro, porque si a mí, que soy muy fan, ya me ha costado y hay descripción, y tú te metes a leer un libro de fantasía así un poco más épica o más, bueno, dinámica, ¿no? No empieces por aquí y más tampoco, aunque te guste y sepas leer descripciones y gozarlas, no lo hagas porque es que te habla de cosas, te habla de cosas del universo que está guay irlas descubriendo con una historia principal que es Nacidos de la Bruma y luego ir a los relatos, leerte el final de la trilogía y ver cosas del universo, ¿sabéis? Entonces no empecéis por aquí si os lo estáis planteando, aunque os haya convencido hoy que yo os haya dicho que me gusta mucho, no lo hagáis. Id a leer Nacidos de la Bruma, ved el vídeo del Cosmere para principiantes y luego ya vendréis a este libro en algún momento. Y bueno, eso, volviendo a lo del despedirme del vídeo, tenéis una playlist, si no me conocéis, en la que os hago reseñas, eso, os hago orden de lectura, os comento cosas del Cosmere y si no, pues me podéis stalkear, ver todos mis otros vídeos y nos vemos en la próxima. Así que eso, espero que os haya gustado mucho, que empecéis o que sigáis con vuestro camino en el Cosmere, que me mola mucho este universo y nos vemos ya en el siguiente vídeo con más.